Según la Asociación Americana de Psicología, fuente científica, neutral, vigente de los Estados Unidos, se explica que la orientación sexual es una atracción. Por mucho tiempo se pensaba que la orientación sexual, o sea, la homosexualidad, era una condición del ser humano, equivalente al sexo hombre-mujer o a la raza o el color de piel. Y en función a esta premisa se hicieron muchas presunciones, que así como se luchó por la libertad de la gente de color negro y después por la mujer, ahora pues toca la emancipación de los homosexuales. Pero esto no es más que una falacia, porque pertenecen a dos categorías distintas. La raza y el sexo son condiciones inherentes del ser humano que uno no elige, nace hombre o mujer, o de un color de piel u otro. Es más, corrijo, ni siquiera se nace hombre o mujer. Desde antes que uno nazca, es hombre o mujer. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una opinión, esto es la realidad científica. En el momento de la concepción se forma un ADN único con todas las características que el ser humano va a tener durante toda su vida y que permanecen aún muertos. Por ejemplo, en el Perú se encontró hace poco los huesos, los restos de la señora de Caral, la ciudad más antigua de Lima. Y se descubrió que era una mujer. ¿Cómo? Mediante la antropología forense. Porque existen huesos masculinos y huesos femeninos. Cromosomas masculinos, cromosomas femeninos. Composición cerebral masculina, composición cerebral femenina. Tales, ADN, la epigenética. Cada aspecto del ser humano evidencia, corrobora objetivamente lo que uno es. Entonces, desde antes que nazcas y después de muerto, uno tiene un sexo que es inmutable. Pero la orientación sexual, según lo define la psicología, es solamente una atracción, es un gusto. Y este gusto puede ser romántico, sexual o afectivo duradero hacia otros, pero finalmente es un gusto. Uno podría decir entonces, así como hay orientaciones sexuales, también existen orientaciones gastronómicas y orientaciones deportivas, que son gustos. Y si a alguien no le gusta el cuy, no es cuifóbico. Si a alguien no le gusta a los hombres, no es homofóbico. Y si a alguien no le gusta la Alianza Lima, no es alianzafóbico. Porque las atracciones, los gustos, los sentimientos no pueden ser ni protegidos, ni promovidos por la ley, ni regulados. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano. Uno elige, decide vivir como le plazca, para bien o para mal. Es decisión autónoma de todo individuo. Pero hoy en día lo quieren equiparar a una característica inherente equivalente al sexo o la raza. Y de ahí derivan las confusiones posteriores. Hay personas que están convencidas que la lucha por los llamados derechos LGTBI es la marcha inevitable del progreso humano, en lo científico. Pero esto parte de una premisa falsa. Por eso el gran filósofo griego, Sófocles, decía: la verdad puede más que la razón. Porque una vez que uno descubre la verdad y corrobora, lo estudia, no es una opinión, no es una creencia, cualquiera puede corroborar, que la orientación sexual es únicamente un gusto, entonces la premisa que había construido esa conclusión, que era equivalente al sexo o la raza, se desmorona por sí mismo. La verdad puede más que la razón. ¿Y qué es entonces la identidad de género? Tercer término. Orientación sexual, un gusto. Sexo es lo que uno es. Ni se nace ni se muere, uno trasciende. Es inmodificable el sexo. El hombre se puede mutilar un órgano saludable del cuerpo, pero basta con un cabello, una gota de sangre, ADN, hombre. El sexo es incambiable, no se modifica, imposible. Uno se puede mutilar, pero no modificar su sexo. Entonces, la legislación y las políticas públicas del derecho nacional e internacional tienen que emitir votos de conciencia. ¿Por qué se habla de conciencia? Porque es con ciencia, con conocimiento, lo que está verificado por la misma ciencia.
no tiene nada que ver con la creencia religiosa, no tiene nada que ver con la opinión. Es ciencia pura, dura, verificable a través de la anatomía, la genética, la epigenética. Es lo que somos, es la antropología, el estudio del ser humano. Pero hoy en día se quiere abolir al ser humano racional, científico, y reemplazarlo por un ser teledirigido, un ser emotivo, un ser subjetivo. ¿Qué es entonces la identidad de género? Esta expresión. La identidad de género es esta noción falsa de que uno puede construir su propio sexo o su propia identidad. Y para hacerlo más coherente o más persuasivo, colocan al sexo un adjetivo: el sexo biológico y el sexo psicológico. Pero no hay sexo biológico ni psicológico, el sexo es hombre o mujer. Porque que un hombre se sienta mujer, ¿lo convierte en mujer? ¿Y cómo sabemos que no? Si él dice soy mujer, si él gana la batalla jurídica y política para que lo llame mujer, ¿es mujer? Si te mete a la cárcel, ¿es mujer? Si te mata, ¿es mujer? No es mujer. Porque son hechos objetivos, científicos, corroborables, que escapan la opinión subjetiva del ser humano. Pero esta teoría falsa dice que uno puede construir su identidad sexual en función a sus experiencias subjetivas. Y la psiquiatría clasifica esto hasta el día de hoy, según la DSM-5, que es la Asociación Americana de Psiquiatría del año 2015, y el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la 10ª edición de la Organización Mundial de la Salud, como trastornos de identidad. Porque el problema no es físico, el problema es psicológico. Y se le clasifica como disforia de género. En el DSM-4 se le clasificaba como disforia de identidad de género. O sea, han retirado un término clínico y lo están promoviendo en política pública para que de ella emanen supuestos derechos. Siguiente. Sí, bueno, hay una pausa. Ese es el caso de un peruano. El primer hombre que se mutiló su órgano reproductor ganó la batalla política y jurídica nacional en el Perú y en Francia para que sea reconocido como una mujer. Cambió su nombre a mujer, cambió su sexo a mujer, sexo ficticiamente, ¿no? Políticamente. Y después denunció al Estado francés y recuperó su identidad, su nombre de Carmen Claudia Fernando y su sexo de mujer a hombre. Y cuando llega el caso a la Corte Suprema de Francia, los jueces piden y solicitan las pruebas médicas. Examen bioquímico, ¿qué dice? Hombre. Genético, hombre. Cromosomático, hombre. Obviamente es hombre. Recuperó su identidad, su nombre, y ahora es Fernando Ñampari. Siguiente, por favor. Ahí hay un caso de una imagen de un niño, Tomás, inglés, de 8 años, que sus madres, que supuestamente lo habían adoptado, que en realidad eso es una precisión importante. Puede sí, pero debe de haber adopción de parejas homosexuales, o dos hombres, o una pareja, una persona soltera. ¿Existe el derecho a adoptar? Muy bien, no. ¿Y por qué no? Porque existe el derecho del niño a ser adoptado. ¿Y por qué? Porque existe el interés superior del niño a recuperar lo que perdió un padre y una madre. El niño no es un producto, no es un saco de arroz para satisfacer un vacío emocional, sentimental o una meta ideológica. El ser humano no es un medio de realización de nadie, es el fin supremo del Estado. Pero en países donde han subdesarrollado en sus políticas, han ido en un regreso moral, permiten este caso. Y este niño Tomás, siguiente, de 11 años, sus madres decidieron aplicarle hormonas, siguiente, y ya no llamarlo Tomás, sino Tammy, de 11 años. Tammy. Le inyectaron bloqueadores de hormonas para evitar que desarrolle su vello facial, cambio de voz, hombros. Y esa es una experimentación directamente con los seres humanos, al estilo nazi. Se está experimentando con los seres humanos, deconstruyéndolo primero, porque no respetan su identidad científica. No eres lo que eres lo que sientes. Es la voluntad del hombre por encima de la naturaleza. El lema de Hitler, que puso el ciclo de la vida, el símbolo budista, 45 grados al costado, para decir que la mera voluntad del hombre era capaz de modificar el ciclo natural de la vida. Es lo mismo. Siguiente. Y esto, en vez
de ser denunciado, lo celebran y ya no le llaman ideología de género. Nada menos que National Geographic de este año, en su portada de febrero, ya no le llama ideología de género, sino revolución de género. Y en la portada hay un niño, hombre de 9 años, vestido de mujer, que le dicen que es su derecho decidir qué ser. ¿Y por qué se dan estas situaciones de supuestos derechos sexuales del niño o a la identidad? Porque finalmente el Estado lo que hace es deconstruir la primera institución que es el fundamento y la base de la sociedad, que es la familia. Y al destruir la familia, entonces el Estado se asume como el ente regulador moral de cómo administrar tu vida personal y familiar. Por ejemplo, en Noruega hay un caso particular. Noruega, que uno pensaría que es un país plenamente desarrollado, tiene un problema actualmente. Las familias, existe una institución del Estado que se dedica, el Estado, a evaluar cómo desarrollas la crianza de tus hijos. Y han investigado a más de 44.000 familias. Imagínense que tocan a su puerta de su casa. Queremos saber cómo crían a su hijo. Ah, no, aquí hay mucha homofobia. No. ¿Y saben qué pasa? Secuestran a su hijo. Se lo lleva el Estado. Y le entregan en adopción. ¿Por qué? Porque ya la familia fue abolida. No hay derechos de familia. El ciudadano, el buen ciudadano de la buena ciudad que tenía servidores públicos, ahora se ha convertido en un súbdito, un sujeto del Estado, carente de derechos. ¿Tienes ahí el video? Entonces, des souffrances individuelles. On m'a enlevé mes 2 garçons il y a 2 ans et demi. Se mêlent à des mémoires brisées. Le 3 décembre 2015, j'ai perdu 5 enfants. Ils ont failli en prendre 6. Ses parents et des milliers d'autres sont en lutte contre le système de protection de l'enfance, appelé Barnevernet en Norvège. Ces agents sont présents dans toutes les communes. Chaque année, ils enquêtent dans plus de 44 000 familles. C'est 3 fois plus qu'en France. Et chaque jour, ils décident de placer 4 à 5 enfants. Cada día deciden retirar de 4 a 5 niños. Imagínense. El Estado propietario de sus hijos. Cada año 44.000 familias. No es que una sola vez, cada año repiten. Y se llevan 4 o 5 hijos, lo dan en adopción. Pierden la patria potestad. ¿Y por qué se dio esto? Y ahora vamos a ir a terminar la parte de las diapositivas para explicarlo. Y saltémonos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por favor. Porque ya el Estado dejó de reconocer una realidad que antecede el Estado, inclusive antecede la religión. ¿A qué me refiero? A la familia. Para ahora pretender definirlo, establecerlo. ¿El Estado puede definir lo que es la familia? ¿Nosotros podemos definir o establecer qué es familia? La familia es un elemento natural que pertenece a las ciencias naturales, reproducción humana, que antecede el Estado, antecede la Iglesia. El Estado no puede definir aquello que ya está establecido en la naturaleza. Un hombre y una mujer se juntan sin necesidad de ley ni religión. Es lo natural, sin intervención. Y como esa institución natural antecede el Estado y la religión, lo único que hacen los Estados es reconocer a la familia como un elemento natural, que es la base y el fundamento de la sociedad y que por ende tiene el derecho a la protección del Estado y la sociedad, tal cual lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16.3. La familia es el elemento natural. Es. Siguiente. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, artículo 17, dice, la familia es el elemento natural. ¿Y qué dice el punto 2? Se establece, se define, se delega. ¿Cuál es el verbo? Se reconoce lo que es natural. La unión de un hombre y una mujer a contraer matrimonio viene de matriz, reproducción, para así establecer una familia. Siguiente, algunos dicen es cuestión de derechos civiles. Siguiente, por favor. ¿Y qué dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? La familia es el elemento natural. ¿Se reconoce el derecho de 2 hombres? No.
Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y así fundar una familia. Siguiente, por favor. Está en la Constitución, pero bueno, ahí déjalo porque con eso termino. Este año, el 19 de junio del 2017, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, se realizó un gran debate para emitir una resolución de protección a la familia en relación al cuidado de las personas de mayor edad. ¿Y en qué se dio el debate? De que la resolución era protección a la familia y otros países querían que fuera resolución de protección a las familias, en plural. El debate consistía en una S. ¿Cuál era el debate? Si existía o no existía familias. Familia tradicional, familia cultural, familia religiosa, familia cristiana, familia musulmana. O si solo existía un tipo de familia. El debate duró semanas, meses. Y finalmente, el 20 de junio, se emite la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no estableciendo, sino reconfirmando y consolidando aquello que es común denominador de la especie humana en todos los tiempos y en todos los espacios, que la familia es un elemento natural y que se corrobora y se verifica porque todos de la especie humana provenimos de un padre y una madre. No existe otra forma de venir a la tierra. Eso es lo vigente. Anulando entonces estos intentos, se impuso aquello que ya está establecido en la naturaleza. Se hizo nulo el Consejo de los Pueblos y aquellos principios eternos quedaron remarcados. Y ahora en el Perú nos toca a nosotros entonces dar la batalla para que el Perú siga desarrollándose dentro de un marco de reconocimiento de aquello verdadero, universal y eterno. Muchas gracias.